El antiguo régimen era el sistema económico, social y político vigente en Europa en el siglo XVIII. Se caracterizaba por tener una sociedad estamental, una economía agraria y una monarquía absoluta como forma de gobierno. Como observamos en esta fotografía, era una sociedad desigual, es decir, que se dividía en privilegiados y en no privilegiados. Los privilegiados eran el rey, la nobleza y el clero. La nobleza se dividía en alta y baja nobleza. La alta nobleza tenía grandes propiedades, percibía ingresos por sus derechos señoriales y monopolizaba los altos cargos de la administración y el ejército, mientras que la baja nobleza tenía peor situación económica, trató de emparentarse con la burguesía adinerada. El clero también se dividía en alto y bajo clero. Los miembros del alto clero eran los obispos y los arzobispos. Solían ser los hijos menores de los nobles. Y los integrantes del bajo clero eran sacerdotes y monjes, que procedían del pueblo. El pueblo llano o tercer estado era la sociedad no privilegiada, es decir, era el grupo más numeroso, pero su influencia social era muy escasa. La mayoría trabajaba en las tierras de la nobleza o de la iglesia. Los campesinos también pagaban impuestos al rey y entregaban el diezmo, que era la 10ª parte de su cosecha. La burguesía, que eran no privilegiados, estaba formada por comerciantes, médicos, artesanos. Acumulaba grandes fortunas, aunque su poder político era escaso, y se limitaba al gobierno de las ciudades. La burguesía reclamó mayor participación en el gobierno, pero los privilegiados trataron de impedir que lograran estos objetivos. En el siglo XVIII, la agricultura y la ganadería eran las principales actividades económicas. La agricultura de subsistencia se practicaba en gran parte de Europa y la gente vivía de lo que producía. Se practicaba con herramientas rudimentarias, dedicadas sobre todo al cultivo de cereales. La agricultura dependía fuertemente del clima, es decir, cuando se daban situaciones adversas, sequías, inundaciones, se perdían las cosechas, escaseaban los alimentos, subían los precios y llegaban las hambrunas. La mayor parte de la tierra era propiedad de la nobleza y el clero. Las tierras de la nobleza no se podían dividir porque, al ser mayorazgos, la ley obligaba a transmitir todo el lote al hijo mayor. Parte de las tierras del clero, bienes de manos muertas, tampoco podía venderse por estar bajo protección directa del rey. Por ello, muchas tierras no se explotaban o se trabajaban de forma inadecuada. Las actividades artesanales eran controladas por los gremios. Estos eran asociaciones de artesanos del mismo oficio, que regulaban la producción, lo que dificultaba las innovaciones. Los artesanos trabajaban en pequeños talleres usando herramientas sencillas. En esta fotografía vemos cómo aparece un aprendiz, un oficial y un maestro. Iban evolucionando en el taller a lo largo que pasaba el tiempo. También había dormitorios donde dormían y los gremios usaban principalmente para defenderse de las innovaciones de otros artesanos. La monarquía potenció la creación de manufacturas reales o reales fábricas. Eran instalaciones similares a grandes talleres artesanales, que se centraron en la elaboración de armas y artículos de lujo. En esta fotografía es una fábrica textil. También se desarrolló el comercio triangular, que fue una forma que tuvieron los bancos europeos de ganar dinero. Llevaban artículos de poco valor de España a África. Allí los intercambiaban por esclavos. Estos esclavos se los llevaban a América y los vendían. Con el dinero que habían ganado en América compraban algodón, azúcar y luego esto lo revendían en Europa. El absolutismo era el sistema político vigente en la mayor parte de Europa en el siglo XVIII. El rey concentraba los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Elaboraba y promulgaba las leyes, gobernaba y nombraba a los jueces. Los monarcas absolutos se consideraban de derecho divino, es decir, se creía que eran los representantes de Dios en la tierra. El rey estaba por encima de las leyes. En economía, los monarcas absolutos aplicaron el mercantilismo, que basaba la riqueza de un país en la cantidad de oro y plata que poseyera.
Para aumentarla había que fomentar las industrias nacionales y las exportaciones, y limitar las importaciones. En Inglaterra se estableció en el siglo XVII un nuevo modelo político diferente al absolutismo, el parlamentarismo. En la primera mitad de este siglo, los reyes de la dinastía Estuardo querían gobernar en Inglaterra como monarcas absolutos, pero se encontraron con la firme oposición de la burguesía. El conflicto entre el rey y la burguesía provocó el estallido de las revoluciones de 1642 y 1688, que terminaron con la expulsión de la dinastía Estuardo del trono y el triunfo de la monarquía parlamentaria. Este nuevo sistema político se basó en la supremacía de las leyes frente al monarca, que aceptaba el control del parlamento. En las Provincias Unidas también se implantó un sistema político no absolutista. Cuando se independizaron de España, en 1848, se convirtieron en una república, donde el poder era ejercido por los ciudadanos más influyentes, es decir, los burgueses, que habían aumentado su poder político y económico. La república estaba formada por 7 provincias, cada una con su propio parlamento. Los representantes de estas provincias se reunían en los Estados Generales, donde se adoptaban las decisiones comunes.